Bueno, yo tendría muchas cosas para comentar de todas estas mesas de hoy. En realidad voy a comenzar por una anécdota que tiene que ver con el título y por lo tanto con el contenido de lo que voy a hablar hoy. Hace algunos años yo estaba en Entre Ríos dando una conferencia en un salón largo, larguísimo, muy amplio además. Yo recién empezaba y de repente estaba así parada y aparece una figura peluda al fondo. Imagínense un lugar enorme y larguísimo. A la derecha, una figura peluda que desaparece al instante y que de repente, si no hubiera sido por las exclamaciones de los oyentes que estaban al final de todo, y que miraron porque yo me quedé sorprendida, quizás hubiera pensado que no había existido. Entonces, cuando el alma mater de la organización, por lo menos, de este congreso, Vicky González Silvano, me invitó a cerrarlo, mientras yo estaba pensando, no, pero es mucha responsabilidad, y qué voy a decir, y ya me estaba yendo hacia el no, y con todo lo que tengo, y no voy a llegar a tiempo, pasó por mi mente la imagen de ese ser peludo de aquel momento y se fusionó con la palabra arribante, que tiene para mí la misma fascinación que Jacques Derrida decía que tenía para él l'arrivante en francés. Cuando piensa, él decía que estaba enamorado de la palabra, cuando piensa en el acontecimiento, que tiene que tener un acontecimiento para arribar. Entonces, él pensaba no solamente en la neutralidad de lo que llega, sino también en la singularidad del que llega. Y me permito citar: donde no se lo esperaba, allí donde se la esperaba sin esperarlo, sin esperárselo, sin saber qué o a quién esperar, sin saber lo que o a quién espero. Y esta es la hospitalidad misma, la hospitalidad para con el acontecimiento. Entonces, yo pienso en esto, en el animal como arribante, el animal arribante, si ustedes quieren, animal-arribante, que es el que siempre ha sido reconocido en la historia del pensamiento humano, reivindicándolo. Es decir, es el animal oprimido, el animal separado de la justicia, que es donde estamos nosotros pensando el derecho, y que es, de alguna manera, el que después va a ser reivindicado a lo largo de la historia, comenzando por la filosofía analítica anglosajona, siguiendo por el movimiento, los precursores de los derechos animales como Henry Salt, el movimiento animalista, el movimiento abolicionista en particular, abolicionista vegano también, o sea, integrado o no integrado. Luego lo que se llama el giro animal de la filosofía y el giro político también de la filosofía, los aportes de los estudios críticos de animales, los aportes de una parte ínfima de la teoría feminista, especialmente el ecofeminismo, una parte, no todas. Hay muchísimos autores, además, esto es muy variado, y también los aportes de la teoría decolonial. Entonces, incluso creo que hoy alcanza al derecho desde lo ecopolítico en la medida en que produce una transformación de la enfermedad y del deseo que nos alcanza a todos como seres vulnerables, como seres finitos, que es lo que nos emparenta realmente con la animalidad en general. Bien, como ustedes comprenderán, este tema es amplísimo, es parte de lo que estamos queriendo poner en funcionamiento en el Instituto Gioja para poder desarrollarlo a lo largo de un determinado tiempo que nos hemos propuesto. Yo voy simplemente a darles algunas pautas generales en relación a quién es este animal arribante, como lo estoy pensando, en qué tiempo llega, a dónde llega, y ahí me voy a circunscribir al derecho, y por último,
pensar un poco por qué nos interpela y de ahí, bueno, darle ciertas pautas propositivas como para ir pensando y que son las que están candentes y que son las que nos convocan a la necesidad del debate en pos de beneficiar este momento que yo creo que es el del acontecimiento, de la llegada del animal como arribante. Bueno, entonces voy a comenzar por el animal. En primer lugar, el animal arribante llega con el encendido rostro de las urgencias. Es un arribante absoluto. Es decir, es aquel que va a producir la solicitación del pensamiento occidental, porque lo hace temblar, eso significa solicitar, va a hacer temblar todo el eje fundamental del pensamiento occidental. Esta potencia de la animalidad, yo diría de la multiplicidad animal, para que se entienda bien a lo que voy, de la multiplicidad animal, que también tiene que ver con el individuo mundo, lo estoy derivando de las ideas del biólogo, que por supuesto habría que actualizarlo, pero en este sentido lo han tomado un montón de filósofos contemporáneos, del biólogo von Westphal, esta idea de individuo-entorno, porque el animal vive con su entorno. Estoy pensando en una ontología relacional, no en un individuo aislado. Entonces, ese animal arribante no representa, porque no podría, pero sí está simbolizando, de alguna manera, a todos los animales que hoy, ahora, en este mismo momento, están siendo torturados, masacrados, están siendo matados y están ya hace mucho tiempo, ya demasiado tiempo, sometidos por la mano del hombre. Vuelvo a decir que estoy pensando entonces en una cuestión de justicia, porque es lo que nosotros hacemos. Este animal entonces es el que viene como heredero de las dicotomías jerárquicas que surgen en el humanismo renacentista. Cuando nosotros decimos que hay que tirar abajo las jerarquías de esa ontología dicotómica, humano-animal, naturaleza-cultura, no estamos hablando de un antihumanismo contra el humano, humano versus animales, como pasó por ahí en una nota de opinión periodística que circuló en estos días y que supongo que más de uno lo habrá leído. Entonces, es ese humano del Renacimiento, que por otro lado es cuando surge, cuando se va formando el sujeto de derechos que antes no existía. Ese sujeto de derechos es el que va a entrar en el derecho, pero en un derecho que ya desde hacía mucho tiempo, o sea, entra para los humanos, pero entra en un derecho que recién se empieza a conformar tal como lo conocemos ahora, en un lugar donde ya desde hacía muchísimo tiempo, desde la antigüedad, siglos y siglos, ya el animal era una cosa. Estoy deslindando la cuestión cosa, persona, las personas eran dueñas de las cosas, pero ya no existía en esos momentos la idea de sujeto de derecho. Es por eso que ahora podemos hablar de sujetos de derecho y siguen siendo propiedades y los podemos seguir explotando. El juego de la idea de sujeto. Con esto no estoy queriendo decir que no tengamos que ir por esa vía, porque como es una categoría más amplia, la de sujeto, la necesitamos si queremos pensar en derechos e incluso derechos procesales, como se hablaba hoy. Pero hay que tener en cuenta esto. Nosotros hoy sabemos que son sintientes. No hace falta discutirlo. Pero esto ya se sabía desde Aristóteles. Aristóteles lo saca del lugar de la justicia por no tener logos, pero sabía perfectamente que eran sintientes. Todo el movimiento proteccionista del siglo XIX se basa justamente en esto, la protección del animal, completamente independiente de que sea porque se tiene en cuenta el individuo, el orden público o la ecología, igualmente era justamente por esto, porque son sintientes. Es decir, que no es ninguna novedad para nosotros. De hecho, si existe una ley 14346 en Argentina,
o las leyes anteriores, o, repito, todas las leyes decimonónicas, todas están basadas en la sintiencia. En más o en menos, no importa. Reconociéndolos en sí mismos, no importa, pero es porque sienten, es decir, aún con las obligaciones indirectas de las que nos hablaba Kant, es porque sufren, porque a una piedra no importa que se le pegue, no importa si se le pega en público ni tampoco si se le pega en privado, es lo mismo, pero es porque no sienten. Entonces también sabemos que son conscientes, no necesitamos la declaración de Cambridge, bienvenida sea, pero no la necesitamos. El tema es cómo hacer que esa conciencia funcione en relación a la propia potencia de la animalidad, no en relación a si son autoconscientes y hasta qué punto, y comparando siempre con el humano. Aclaro que de todas maneras, yo creo que el tema de la conciencia tiene una cantidad de matices. Yo creo que la sintiencia es muy importante, pero yo no soy sensocentrista. De todas maneras, creo que sí, es muy importante para pensar en una subjetividad legal. Una subjetividad legal que es la que yo creo que hay que crear y que tiene que ir más allá de las categorías creadas para ese humano del Renacimiento que está impregnando el derecho hoy a través de categorías no solamente como la de persona, las categorías de dignidad en el sentido de dignidad humana, de sacralidad de la vida humana, es decir, todo el derecho está constituido sobre la autonomía y la igualdad formal kantiana. Entonces, respetar la alteridad del otro, del animal como arribante, significaría empezar a salirnos de ese círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el imperativo humanista el que nos está haciendo, que nos está permitiendo que ingresen como sujetos en la lucha que se está haciendo ahora para que ingresen como sujetos, pero que sigan siendo utilizados por el ser humano. Es decir, que sigan siendo de alguna manera objetos de uso. Y solamente cuando borremos ese imperativo humanista, que es en lo que hay que trabajar, vamos a poder conseguir, ya ahora estoy pensando en el acontecimiento más en términos Foucaultianos, que se borre, como en los límites del mar, un rostro de arena, el hombre, ese hombre nacido en el Renacimiento, ese sujeto, que no es solamente el cartesiano, porque después se va constituyendo epistemológicamente como sujeto de conocimiento con la naturaleza a su merced para explotarla y constituyendo esto. Si surge el sujeto, surge el objeto, porque no puede haber sujeto sin objeto. Bueno, esto ya lo dije. Vamos a pensar entonces ahora la temporalidad. La temporalidad me refiero, principalmente estamos acostumbrados a pensar el término antropoceno para la época geológica, es decir, para estos momentos de la incidencia de la huella del hombre en la Tierra. Ahora, este término antropoceno fue absolutamente dejado de lado, los que están, digamos, los que tienen que decidir si lo van a dejar o no, bueno, si lo van a aceptar o no se ponen de acuerdo. Crutzen, que fue el que lo propuso comenzando en la era industrial, porque estaba pensando en la máquina de vapor y estaba pensando en los combustibles fósiles. Se están inclinando más bien porque empiece la huella esta geológica a partir de las bombas nucleares, o sea, mucho más acá, pero el término está también en disputa, porque hay quien considera que tendría que llamarse capitaloceno, o otros piensan capitaloceno. No voy a desarrollar ahora cada uno, pero para que vean tecnoceno y hasta faloceno. Entonces, me parece que es muy importante pensarlo en la medida en que, como dice Rosy Braidotti, que es una filósofa italiana que ella ha dicho que no se quiere preocupar exactamente del tema animalista, con el cual, bueno, por supuesto, digamos que simpatiza, pero ella dice en su último libro algo interesante, que
habla de la condición poshumana, y dice pensar esta condición poshumana en el sentido de poshumanista y posantropocéntrica, que son dos cosas diferentes. Y señala cómo hay una sexta extinción al lado de una cuarta revolución industrial. O sea, somos capaces de una cuarta revolución industrial, pero estamos siendo también capaces de una sexta extinción. Entonces, esta sexta extinción tiene también que ver con la hiperproducción de domésticos, es decir, extinguimos a los silvestres, pero estamos hiperproduciendo animales domésticos. Esto durante la pandemia se vio muy bien porque no paró. Y la idea de traer acá, como sucedió, los feedlots con inversiones de China, sí, por supuesto nos opusimos, pero acá hay que saber que la mayoría de la producción se está yendo hacia la cría intensiva, o sea, hacia los feedlots. Y me parece también importante señalar que durante todo ese periodo también se impulsó lo que se llama la cría de traspatio, con lo cual se impulsó a que muchísimas familias, ya hay más de, creo que están pasando a las 300, que están produciendo animales para consumo en esto que se llama cría de traspatio o la cría no intensiva, o cría familiar también. Entonces, no puede haber, en mi opinión, un actuar fructífero en materia de derechos animales si nos salimos de un pensamiento que tenga también su referencia con respecto a estas cuestiones. Es decir, si hay posiciones, sean neoliberalistas o de donde vengan, que están tratando de seguir extrayendo los bienes de la tierra, destruyendo a los animales, no vamos a poder lograr derechos para los animales, excepto para un juicio que hagamos nosotros, y vamos a aplaudirnos a nosotros mismos, porque podemos actuar con la idea de un sujeto de derecho. Es decir, esto va en conjunto con todo lo demás. ¿Por qué? Porque una cuestión es lo privado, y esto tiene que ver también con la cuestión del veganismo, ¿no? A veces se habla de, es una cuestión personal. A mí el veganismo personal no me interesa, lo doy por hecho todo aquel que quiera proteger a los animales. El tema es cuando nosotros lo trasladamos al abolicionismo, por ejemplo, lo trasladamos a lo jurídico-político para discutir como sociedad qué es lo que vamos a hacer. Porque la violencia que se ejerce contra los animales no es solamente intersubjetiva, no es solamente la que nos remonta a esas ideas del FBI y de la cosa de que son después los asesinos seriales y todo eso. Si nos quedamos en eso, está muy bien que se haga justicia con los casos individuales, si se puede pensar en que eso es hacer justicia, porque creo que hay que poner todas las pilas en lo preventivo, pero bueno, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que en una sociedad que tiene una violencia y una guerra declarada contra los animales, que opera en el nivel político, que opera en el nivel de cómo vivimos, político significa cómo convivimos como sociedad, lo que nosotros elegimos hacer con los animales no humanos. Después vamos a ver el tema de los términos, ¿no? Porque eso es lo que está en discusión y eso es lo que asusta. Si nos quedamos con el veganismo individual, a nadie le preocupa. A nadie le preocupa. Es otro nicho de mercado. Bien. Entonces, ahora, ¿con qué o con quiénes se encuentra en el derecho? Me voy a circunscribir al derecho argentino porque si ustedes escucharon, por ejemplo, hoy la ponencia en relación al derecho de Brasil, y es lo mismo si pensamos en cualquier otro derecho, porque el derecho no va solo, el derecho es una práctica social discursiva y no un conjunto de legislaciones, ¿sí? Entonces hay que entenderla en su totalidad y hay que entenderlo como corporizado y vivo. Por eso propongo teorías críticas pospositivistas. Entonces, ¿con quiénes se encuentra? Bueno, primero con todo lo que hablábamos hoy de esta categorización de lo animal, todo adentro de un globo. El animal
la mayor violencia, porque digo, lo mismo un elefante que un mosquito, el animal así, justamente es lo que está haciendo, es contraponiéndolo al humano, de allí viene esa idea del animal como un conjunto, y lo que nos cuesta pensar en una terminología diferente. Y además, esta cuestión de que se define el animal por carencia. ¿De dónde surge la palabra animal? El animal no existe. En realidad, lo que hacemos es definir lo humano, este es el humano del humanocentrismo, definir lo humano como contraposición al animal. Entonces, el animal es aquel carente de, y nosotros somos los que tenemos todo. O sea, nosotros no decimos, nosotros somos los carentes de colocación. Colocación es la forma en que los murciélagos se comunican, ¿no? O sea, en vez de por la vista. Nosotros no decimos, nos comunicamos por el olfato, porque tenemos la cuarta parte del olfato de un perro. Nosotros creemos que somos superiores, entonces por lo tanto buscamos todas las características propias del humano para ponerla contra el animal y así establecer ontologías jerárquicas. ¿Con qué se encuentra? Con el regulacionismo. Yo voy a identificar 3 lugares que son para un gran desarrollo. Yo los voy a nombrar muy brevemente para que tengan el panorama general. En primer lugar, el regulacionismo censocentrista. El regulacionismo, o bienestarismo legal, si ustedes quieren llamarlo, se basa en el censocentrismo, es decir, se basa en que los animales sienten. Por eso es que hablar de que son sintientes no nos agrega nada. Hay que ver cuál es el peso de esa sintiencia en lo jurídico que vamos a darle para poder establecer y pensar en otra subjetividad legal que no sea la del animal que va a ser explotado. Este regulacionismo en Argentina, yo puedo darles algunas ideas básicas de lo que son las leyes principales, bueno, la 22421, conservación de la fauna, en lo que tiene de aprovechamiento racional de la misma. Les podría hablar de la 14346 en todo lo que tiene que ver con la apertura hacia la posibilidad de la experimentación con animales, etcétera, etcétera, pero me voy a centrar en leyes como esta, se las voy a mencionar leyéndolo para ir más rápido. La ley 2242, que es la antigua ley del Chaco, que antes era la 7473, que hoy entró en el Código Contravencional de Faltas, y que directamente empieza diciendo, ontologizando los animales de animales. ¿Qué significa ontologizarlos? Que van a ser animales que existen porque están pensados en función de un uso humano. Entonces la legisladora, cuando sale a hablar la legisladora que pasó este proyecto de ley en el 2015, sale con la bandera de Jeremy Bentham. Bueno, Jeremy Bentham hizo lo que hizo con fue importante en su momento, pero son las ideas del siglo XIX, las ideas proteccionistas del siglo XIX que a nosotros hoy, como abolicionistas, no nos sirven ya. Así que, Vicky, no te vamos a dar premio. Vamos a dar otro, porque Vicky se la está jugando por otras ideas, y es muy difícil en estos momentos. Entonces yo les leo, por ejemplo, la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular dentro del territorio de la provincia del Chaco la protección y el bienestar de los animales domésticos, bien sean productivos o de compañía, como los animales para experimentación y otros fines científicos. Ya está, ya es clara de entrada. Las leyes que luego tenemos en abundancia en Argentina, yo no sé si en otros países tantas como hay acá, ¿no? Las leyes de fomento de cría de animales. No sé si en otros países hay tantas como hay acá. Les leo algunas. La ley 24525 del 95 de promoción y fomento de la producción de carne equina para consumo, la ley 7843 del 2008, provincia de San Juan, para el desarrollo y fomento de la ganadería equina, sus productos y subproductos. Hoy se hablaba de la cantidad de caballos que hay, creo que lo dijo Juan, en relación, digamos, a que ya, por ejemplo, los polistas corren con clonados, ¿no? Animales clonados de sus propias propiedades, de sus propios caballos.
Pero no solamente eso, sino que se exporta semen congelado de caballos. Habiendo una producción tan grande, en este caso de caballos, ustedes piensen que tiene que ir a algún lado. Cuando hablamos de jineteadas, no estamos hablando solamente de todo lo que se habló en la mesa de ayer, que fue tan explícita, Gretel, cuando habló de... Perdonen que los nombre por los nombres, pero me sale así porque, bueno, nos conocemos. Cuando ella habla de todo lo que pasa con la domesticación del caballo y todo el sufrimiento que se le produce a los caballos para explotarlos, que el caballo se lo explota prácticamente para todo. Lo que pasa entonces es que nosotros lo que tenemos es una hiperproducción de caballos que en algún lugar tiene que salir, en algún lugar se va a ir. O sea, ¿dónde estás? Mientras haya más producción, cada vez va a ser más difícil poder decir esto no se use. Por eso es muy importante que las ideas se corporicen hoy. Las ideas no tienen que estar solamente en nuestra cabeza. Yo soy muy práctica y creo que si las ideas no se corporizan, si no se llevan a la práctica en todos los niveles, en todas las disciplinas y en todos los lugares a los que vamos, las ideas no van a poder salir adelante. Entonces, cuando a veces alguien dice, no, pero hay que ser realista porque la explotación animal... Y sí, bueno, pero si no lo hacemos nunca va a existir. Nunca va a existir abolicionismo si no somos nosotros los abolicionistas. Por supuesto, si no pensás así, no lo vas a hacer. Pero si lo pensamos, los tenemos que llevar a todos los ámbitos. Llevarlo a todos los ámbitos no significa forzar a nadie a nada, porque aparte sería ridículo pensar que podemos forzar en esta sociedad a alguien a algo, ¿no? En general. Bueno, me fui. Ley 27.076, estableciendo un programa federal para el fomento y desarrollo de la producción bovalina. Ley 4997 del 14 de la provincia de Río Negro, que regula los feedlots, o sea, el engorde a corral, de ganado bovino, ovino y caprino. Luego la 14867, que regula los feedlots en la provincia de Buenos Aires. La que regula los feedlots en la provincia de Neuquén, que quiero leerles el artículo 2, se reglamentó en el 2015 esta ley y está dando lugar a una cría intensiva cada vez más fuerte en Neuquén. El artículo 2 dice, son fines de la presente ley la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción y sanidad animal y la preservación de la calidad de los alimentos y materias primas de origen animal, contribuyendo al desarrollo sostenible de estos emprendimientos y a la disminución del impacto ambiental que los mismos pueden generar. Una ley ambiental. Bueno, después, por supuesto, la que se lleva las palmas es la ley que crea el Instituto Nacional de Producción de la Carne Vacuna Argentina. Entonces, sabemos que dedicarse al estudio de los animales no es hacer estudios críticos de animales. Sabemos que posicionarse en contra del maltrato y la crueldad no necesariamente implica el distanciamiento de las categorías humanistas a las que hice referencia y que son las que sostienen la dominación. Entonces, el abolicionismo, en cambio, lo que trata de hacer es justamente el abolicionismo como lo estamos entendiendo ahora, con este animal como arribante, no en las categorías clásicas, porque de repente el abolicionismo ortodoxo lo podemos pensar asociado al extincionismo de los domésticos, pero son dos teorías separadas que no necesariamente van juntas. Lo aclaro porque en algún momento esto corrió por las redes equivocadamente, ¿no? Sería otro debate, pero el abolicionismo es una teoría propia. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el orden del discurso, con lo que se permite en una sociedad hablar o no. Cuando salen en estos momentos, desde, por ejemplo, el derecho ambiental o incluso desde el derecho ambiental, autores que están totalmente de acuerdo en que los animales sean sujetos de derechos, pero los tratan dentro de la fauna y, por supuesto, los domesticados, aún con líneas ecocéntricas,
los domesticados, son animales para explotar. Entonces empieza a haber esta cosa de una cosa son los silvestres, un poco la línea de Leopold, ¿no? Del creador, un poco de donde salió la ética de la tierra. Bueno, todo eso lo vamos a dejar ahora porque no tengo tiempo. El segundo lugar, entonces, es el tema de los sujetos de derecho. Ya lo expuso claramente hoy Vicky González Silvano cuando se refirió a lo que está pasando en Argentina. Yo creo que este es un lugar donde se está haciendo presión, se está presionando desde los bordes del derecho, quizás porque en el 2015, cuando se reformuló el Código Civil, se lo quiso, era muy complicado cambiarlo y por supuesto tenían muchas voces en contra. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, una cosa es ser sujeto de derecho, aquí hay que pensar entonces qué derechos. Es decir, en materia de derechos animales, el primer tema es si pueden tenerlos o no pueden tenerlos. O sea, ¿en qué teoría nos vamos a apoyar? Por supuesto no nos vamos a apoyar en una teoría que no sea la teoría del interés porque no vamos a poder. A partir de la teoría de interés sí podemos llegar a pensar que podemos formular ahí con representaciones procesales adecuadas que los animales podrían tener derechos. Ahora, ¿qué derechos van a tener? ¿Tienen derechos hoy en día? Supongamos que fueran sujetos de derechos. Ahora, en estos momentos, se los declaraba sujetos de derechos en la legislación. ¿Los tendrían bajo el regulacionismo legal? ¿Bajo el bienestarismo legal? Bueno, yo opino que no, porque entonces lo que estamos haciendo es otra vez una división humano-animal donde derecho significa una cosa para los humanos y derechos significa otra cosa para los animales. Entonces, si queremos caer en esa, lo que vamos a hablar es de derechos débiles. Bueno, sí, derechos débiles, no. El derecho animal tiene un contenido en disputa. Nació con sus contenidos en disputa, cuando entre los 70 y los 80, mucho antes de que Francione publicara su libro en el 95, mucho antes de eso ya estaban constituidas las sociedades en Estados Unidos, donde se estaba poniendo en entredicho si se tenían que pronunciar acerca de si abolicionismo o regulacionismo. Esto es todo un tema, lo hablamos, no quedó muy bien grabado, posiblemente lo hagamos de nuevo, sí. Lo hagamos de nuevo para que quede bien cómo es la evolución histórica del derecho. Nosotros recibimos cosas de rebote y a veces con un poquito así como con mucho delay, pero allá ya las superaron y nosotros como que recibimos lo que allá ya están en otro momento, entonces nosotros tenemos que ver esos errores y esos problemas que se dieron porque acá estamos más adelantados en muchas cosas. No me refiero al derecho, a la legislación, sino a la teoría y a la doctrina y a la gente que está trabajando en esto, que no solamente son abogados, sino que hay muchísimos activistas que están sosteniendo desde hace mucho tiempo y que necesitan también apoyo para corporizar, como yo dije, las ideas, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Bueno, entonces, a ver qué me queda. Creo que ya hablé del animal en el derecho ambiental, que sería el tercer lugar que yo estoy pensando para esta subjetividad legal. Entonces, un orden legal posantropocéntrico no solamente tiene que desvincularse de otras ramas del derecho, sino que tiene que tener cuidado de no ser absorbido por esas ramas, dada la situación actual. Es decir, si yo estoy pensando en derecho animal, tener cuidado de que el derecho de familia no sea el que trata relaciones de familia, derecho de familia, donde hay animales. No, esto es otra cosa lo que nosotros estamos buscando. Y lo mismo que el derecho ambiental, que nos está hablando todo el tiempo de especies, no solamente sea una cuestión
de pensar una especificidad del animal, una especificidad que tenga que ver con concretamente cómo es cada uno de los individuos con los que nosotros nos estamos encontrando, más allá de la especie, porque hay una subjetividad individual y hay una subjetividad de la especie, y hay también otras subjetividades, pero vamos a pensarlo hasta ahí. Entonces, el punto de entrada, que acaso sea una línea de fuga, sería acompañar la deconstrucción de la cosificación y la objetivación del animal no humano, pensando en propiciar una subjetividad legal para lo más que humano, teniéndolos en cuenta en sí mismos más que según su grado de proximidad con el humano, evitando la insistencia en valorar solo aquello que se nos parece, o sea, pensar en la creación de un orden legal posantropocéntrico. Por último, ¿por qué nos interpela? Nos interpela porque, bueno, en mi opinión, lo que sucede con los animales, me pasó siempre, es un escándalo ético. Como abogada no lo pienso solamente en el ámbito de lo ético, lo legal, como les dije antes, o sea, lo pienso como sociedad, lo pienso como la comunidad política que nosotros nos estamos dando sobre los cuerpos de los animales que explotamos. Y es allí donde yo quiero producir cambios, es ahí donde los invito a producir cambios, más allá de la cuestión personal. Entonces, 4 proposiciones les voy a dejar, y no las voy a desarrollar porque ya no tengo tiempo, que son: considerar el animal en su especificidad. En esto simplemente les quiero decir que no es solamente considerar en su especificidad en cuanto a lo biológico, sino rescatar la agencia del animal. Y lo que quiero pensar como temporalidad. La tortuga no es lenta, tiene otros tiempos. Si podemos entender eso, podemos también entender cómo podemos salirnos nosotros de esa temporalidad lineal tan explotadora de nuestros tiempos y poder acercarnos a la animalidad con tiempos que no sean los del reloj, es decir, los tiempos a los que se nos somete. En segundo lugar, entonces, pensar en crear un lenguaje antiespecista. Se ha popularizado muchísimo hablar de animales no humanos, pero la verdad es que está definiendo por lo contrario a lo humano, con lo cual tampoco nos es muy interesante porque tendríamos que, o sea, estamos además definiendo por negación, o sea, tiene los problemas ya de lo que significa definir por negación. Se propuso, por ejemplo, más que humano, la otredad animal, lo distinto de lo humano, en un libro reciente de una filósofa belga, distintos a los humanos. Después Lisa Kemmerer, por ejemplo, va a hablar de la conjunción any animal, o sea, en inglés, lo cual queda animal. Sería muy fácil de trasladar al español, animal, con Y. Además me gusta porque es mi nombre. Pero también ella se ha autocriticado porque no sería lo ideal. Bueno, pero son todos nombres que van quedando simplemente para dejarlo pensando esto, ¿no? Que en torno a la agencia es importante también señalar que no estamos del todo conformes con animales no humanos porque seguimos poniendo al animal del otro lado y que es una de las mayores violencias, ¿no? Juntarlos todos en una sola categoría, como si fuera lo mismo un elefante, un mosquito, una comadreja. Luego, entender al derecho desde una teoría crítica. Las teorías, no las voy a desarrollar acá, por supuesto, pero entre las muchas características que tienen, las teorías críticas además son muchísimas, hay 4 escuelas, hay cantidad de autores dentro de cada escuela, son muy diferentes, pero permiten entrar al interior del derecho lo que tiene que ver con las cuestiones de la moral y lo que tiene que ver con las cuestiones de la política y el poder. Sin eso, para mí es fundamental en materia de nuestra temática,
poder encontrar una salida por ahí para poder pensar lo que pasa en el derecho con los otros animales. Y también otras de las características que tiene, que sería interesante destacar, es que pone en crisis la filosofía de la conciencia. La filosofía de la conciencia es aquella que es heredera un poco de lo que sería la elección racional propia del utilitarismo y que parte de la base de que las sociedades conforman de acuerdo a los intereses de los individuos se ponen de acuerdo por una elección racional y forman la sociedad. En las teorías críticas esto pasa exactamente al revés. Por último, instaurar las ideas, como les decía hace un rato, las ideas liberacionistas en todos los sentidos, como operadores judiciales, como fiscales, como doctrinarios, como activistas, como rescatistas, como simples ciudadanos, en todos los ámbitos para corporizar esas ideas. Y también cuidarnos digamos, hacer un chequeo permanente con nosotros mismos para nunca convertirnos en amos de mascotas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y me emociono porque pienso en mi perra. Y bueno, siempre me emociono, yo soy peor que vos. Bueno,